Y bueno, entre los más importantes se encuentran los siguientes. Número uno, en primer lugar, diseño. Pongan diseño. La manera como el temor de Dios se relaciona con el diseño, lo podemos ver al reconocer sus propósitos específicos que Él tiene para cada cosa que creó y que Él hizo. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, tiene un propósito, tiene un diseño. Tú tienes un propósito, estás diseñado de cierta manera. Estás diseñado para vivir en el mundo exterior, en la atmósfera. Tú no estás diseñado para vivir dentro del mar, ¿verdad? Como estos 5 exploradores que entraron en el Ocean Gate y si se les acabó el aire, si hubo una implosión, en fin, tenían aire para solamente 5 días, porque no estamos nosotros diseñados para vivir dentro del mar. Podemos aguantar unos segundos nada más y bajar hasta cierta profundidad, nada más. Estos bajaron a más de 4,000 metros de profundidad, casi 4 kilómetros de profundidad. Así que sabemos cuál fue el final de estas personas, de multimillonarios. Uno de los hombres más ricos de Pakistán, que vivía en Inglaterra, y uno de los hombres más ricos de Inglaterra también. Todo el dinero del mundo no pudo salvar sus vidas. No se pudo hacer absolutamente nada. Fuimos diseñados cada uno de nosotros. Esta pluma que tengo aquí tiene un diseño para escribir. No sirve para tomar sopa, no sirve para revolver el café, aunque unos lo usan para revolver el café. Esta pluma fue diseñada para escribir, para firmar, para dar un ortógrafo o para escribir un documento. Cada cosa tiene un diseño y Dios lo creó y Dios lo hizo. El temor de Dios también involucra la advertencia de que si violamos el diseño, habrá serias consecuencias. ¿Qué pasa si yo violo el diseño por el cual Dios me creó? Va a haber ciertas consecuencias. Dios no me diseñó para drogarme. Dios no me diseñó para alcoholizarme. Si yo rompo ese principio, y Dios no me diseñó para estar come. Si yo rompo ese principio, va a haber consecuencias destructivas para mi cuerpo. Ahora, el temor de Dios también involucra la advertencia que, repito, si violamos su diseño, va a haber consecuencias. El micrófono, la batería, las bocinas, el púlpito, todo fue creado con un diseño y no se puede utilizar más que para el diseño que Dios lo creó. Dios diseñó el hogar, Dios diseñó el matrimonio. Si violamos el diseño de Dios para el matrimonio, ¿qué va a pasar? Lo que dice Génesis capítulo 2 en el versículo 24, conocemos la mayoría este versículo de memoria, que dice la Biblia, si se lo saben: por tanto, que dejará el hombre a su madre, a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿Quién lo inventó? Dios. ¿Cuál fue la primera institución que Dios creó? El matrimonio. No fueron los gobiernos, no fue ninguna otra cosa más que el matrimonio. ¿Quién sabe cómo funciona el matrimonio? Dios. ¿Quién es el único que nos puede enseñar cómo funciona el matrimonio? Dios. Dios es el único. Y la Biblia nos dice que cuando una pareja se casa, el hombre deja padre, la mujer deja madre, dejas a tu compadre, dejas a tu comadre, dejas a tus cuates con los que salías cada fin de semana para ir al boliche, a tomarte tu café. Dejarás padre y madre, dejarás todo lo que tú hacías, te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué pasa si rompemos ese diseño? Si violamos ese diseño. Como muchos que se casan y ¿dónde van a vivir? Les pregunto. No, pues con mis papás, pastor, en lo que nos levantamos. Bueno,
¿qué está pasando ahí? Están rompiendo el diseño de Dios. No pueden vivir con los papás. Es peligroso vivir con los papás. Ay, pastor, ¿cómo cree? No hay nada mejor que mi hijito aquí cuidadito, yo lo cuido. No, ya se acabó el hijito, ahora le toca a su esposa cuidarlo. Es que no sabe cocinar, pues ni modo, que coma huevos en la mañana, en la tarde y en la noche, pero que aprenda a cocinar. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Eso no significa no hablarles, no comunicarte con los padres, pero habla de apartarse lo más lejos que se pueda. Vivir con los papás como parejas casados, o tener a la mamá o tener al papá viviendo en la casa, es peligroso, no es bueno. A menos de que esté muy enferma la mamá, muy enfermo el papá, y lo estén ayudando, se estén turnando los hermanos por misericordia. Pero tener a los suegros en la casa es solamente por un tiempo y nada más. No puede pasar porque se rompe el diseño de Dios. Debe de haber intimidad. No como el hombre que dice: ay, pastor, pues fíjese, yo bajé corriendo por las escaleras, entré a las 3 de la mañana en calzoncillos, prendo la luz y adivine qué me encontré. Le dije pues a la suegra: ah, ¿cómo supo? Pues ya me la sé, le dije. Y ella gritó, ah, yo grité, ah, ambos gritamos. Y bueno, se rompe la intimidad. Dios quiere que haya intimidad dentro del hogar. Dios creó el hogar, y Dios no creó el hogar tampoco para que hubiera adulterio. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, nos dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Bueno, ¿cuál es el diseño de Dios? La fidelidad dentro del matrimonio. La Biblia dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, es tonto, se le aflojó un tornillo, está mal de la cabeza. Es para siempre con tu esposa, para siempre, hasta que la muerte lo separe. Así Dios lo estableció en su palabra. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice la Escritura. Corrompe, corroe, así como se oxida el metal con el agua, y se comienza ese metal tan fuerte que sostenía una tienda, sostenía y era una columna, con el agua se comienza a podrir, llega un momento en que se derrumba. Dice la Biblia que el adulterio corrompe, corroe, destruye el pilar, el fundamento. La mujer con la que te casaste, con la que tú juraste para todo el tiempo que tengas de vida. Ya no puedes andar de buscolino, ya no puedes andar de coscolino, ya no puedes andarse chateando con chicas, ¿verdad? Si eres casado, casada, ya no puedes tener tus amiguitas, tus amiguitos en Facebook. Por favor, ¿verdad? Tienes que ser una ventana abierta para tu esposa, para tu esposo. Ya no existe eso de que mi clave es secreta. Tu esposa debe de tener tu clave, tus hijos deben de tener tu clave. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que aquí no pasa eso? No, gloria a Dios. Nada más pasa en Toluca y allá en México, ¿verdad? Pero aquí no pasa. Tenemos que hacer cartas abiertas, porque también puedes adulterar con tus pensamientos, puedes adulterar con tu mente, y estás tendiendo tu cama para caer en el adulterio. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13 también, Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, tu cama sea santa, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, Dios no permite el adulterio en el matrimonio, como también jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Jóvenes, solteros, viudos, solteros, casados, dejados. Levanten la mano, por favor. Hasta dejados, levanten la mano. Bueno, tener relaciones sexuales sin estar casado es fornicación.
Tú no puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases. Pero no encuentro a nadie, pastor. Pues te esperas. Como me dice alguien, me dijo una vez alguien, ¿y por qué es malo tener relaciones? ¿Que Dios no nos puso ese impulso? Así como nos puso el impulso para comer, nos puso los impulsos sexuales. Y le contesté, sí, Dios puso dentro de ti esos impulsos, pero también Dios te dio dominio propio y te puso leyes. Y tú no puedes comer a las horas que quieras, y tú no puedes tener relaciones sexuales cuando tú quieras. Debe ser de acuerdo al tiempo de el Señor. Mira, nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. ¿O acaso ha visto usted la bitácora o alguien falleció causa no tuvo relaciones sexuales en 6 meses? ¿Verdad que no? No conozco ni un caso así, jamás, ¿verdad? Para eso tenemos el dominio propio, el Espíritu Santo, para no romper el diseño de Dios. Como también Dios también puso un diseño para el dinero. El dinero tiene un diseño, y hay un diseño de Dios para el dinero. El dinero es un medio nada más, y la Biblia nos habla a no ambicionar el dinero ni guardarlo en avaricia. ¿Es malo el dinero? No, no es malo el dinero. Es malo ambicionarlo, es malo tener avaricia, es malo tener avaricia. La Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Al dinero. El problema, brother, es que amas demasiado el dinero. Tu vida gira alrededor del dinero. Trabajas solo por el dinero. No puedes ni descansar para hacer dinero. Ni el domingo puedes cerrar tu negocio para congregarte por hacer más dinero. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Biblia, con la primicia de todos tus frutos. Pero raíz de todos los males, nos enseña la palabra de Dios, es el amor al dinero. Y podemos nosotros también ver en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6, 1 de Corintios capítulo 9, en el versículo 6, dice la Biblia, 2 de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Bueno, encontramos que el dinero es para dar. Alguien dijo una vez, cuando Dios te bendiga y te den dinero, no te pongas cola loca en las manos, porque tú recibes para dar, y eso se trata toda la vida. El cristiano debe de ser cristiano generoso. Tenemos que estar acostumbrados a dar al mesero, a dar a la recamarista, a dar al que nos brinda un servicio, a dar al que nos empuja con la silla de ruedas en el aeropuerto, dar a la obra de Dios. Dice la Biblia, trae todos los diezmos, no dice trae tu diezmo, porque hay gente que dice, yo gano 2,000 pesos a la semana y doy mi diezmo. Ah, sí, pero y tu diezmo de la casa que vendiste, y tu diezmo del terreno que vendiste, y tu diezmo de los departamentos que rentas. Y hay muchos cristianos que están y creen que pueden burlarse de Dios. Dice la Biblia, trae los diezmos al alfolí, porque son varios, no es uno solo, es de cada cosa que Dios nos bendice. Bendecimos nosotros también la obra del Señor. Me gusta mucho lo que dice J.C. Ryle, este gran teólogo, hablando de 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, y fíjense lo que él decía. Dice, el obispo J.C. Ryle recapitula de este modo: el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades,
pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su consecución, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida, hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Y él hablaba de un hombre rico, el hombre más rico del mundo. Fíjense lo que tenía este hombre. Llegó a poseer pozos petrolíferos, refinerías, barcos petroleros, oleoductos, hoteles, una compañía de seguros de vida, una compañía financiera, una compañía de aviación, pero había rodeado su finca de 350 hectáreas de guardaespaldas, fieros perros guardianes, barras de acero, focos, campanas, sirenas. Además, tenían miedo de ir en el avión, miedo a viajar en barco, miedo a las enfermedades, miedo a la vejez, miedo a la invalidez, miedo a la muerte, miedo a las bacterias. Se sentía lleno de soledad y de melancolía, y al final de su vida reconoció que todo el dinero no podía comprar la felicidad. Era miserable. El nombre de este hombre era Howard Hughes. Leonardo DiCaprio hizo una película de este hombre, ¿la vieron? El hombre más rico. Obsesión y paranoia de salir, de lavarse las manos, de encerrarse. Rentaba hoteles, rentaba toda la parte alta del hotel, tapaba con periódicos, no podía ver la luz del sol ni del día. Él estaba en una cámara, en un carro, en una cámara que quitaba todos los microbios, porque no quería morirse, y murió desdichado. ¿Cuántos pudo haber bendecido en su vida este hombre? El matrimonio, el dinero, para traer niños al mundo, Dios lo diseñó a través del matrimonio. El aborto no es el diseño de Dios. Casarse hombre con hombre no es el diseño de Dios. Mujer con mujer no es el diseño de Dios. En ese momento se rompe totalmente el diseño de Dios. Dejará hombre, padre y madre, se unirá a su mujer, no a su hombre, serán una sola carne. Dios creó los cromosomas XX, XY, y si tú crees que tienes un cuerpo y eres hombre en cuerpo de mujer, estás equivocado. Tu problema no es físico, tu problema es mental. Hay un problema en tu mente, en tus pensamientos. Satanás te ha confundido. El LGTBI, los comerciales y los programas y todo lo que vemos en el mundo, el mes de amores, amor y todo esto que rompe totalmente el diseño de Dios. Cualquier principio que viole o cualquier principio que violemos de Dios va a deteriorar nuestra imagen personal, hermanos. Debilitará nuestro carácter y nos llevará a la autodestrucción lentamente. ¿Saben hacia dónde se dirige la humanidad en los próximos años? En la autodestrucción. La familia se está desintegrando, la sociedad se está desintegrando, los países se están desmoralizando, se están viniendo abajo los valores, no existen los valores. ¿Qué necesitamos hacer para no violar estos principios? Conocer en la Biblia el diseño que Dios hizo para cada cosa. Usted y yo tenemos un diseño. Dios nos diseñó de tal manera, hermanos. Número 2, la autoridad. Entre los más importantes, respetando los principios que Dios estableció, es la autoridad. El temor de Dios se relaciona con la autoridad. Al reconocer que es Dios quien estableció la autoridad desde el principio para nuestro propio bienestar. ¿Quieres estar en paz? Sométete a la autoridad. En Romanos capítulo 13,
Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: sométase toda persona a las... ¿A quién? Ay, pastor, es que yo no soy del PAN, yo soy del PRI. Yo no soy del PRI, soy de Morena. Sométase toda persona a la autoridad, a la que está en tu país, en tu estado, en tu municipio. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, el gobierno que tenemos, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso? Dios. ¿Y por qué a veces Dios pone gobiernos malos? Muchas veces por juicio. Por juicio a los pueblos, a las naciones. Les daré los gobernantes que merecen el pueblo. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, no te pases el semáforo, no andes por el acotamiento, paga tus impuestos y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Quién debe de temer? Pues el que hace lo malo, el que viola, el que mata, el que asesina, el que anda vendiendo drogas. Esos que tengan miedo. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, Dios dice en su palabra que la autoridad, la justicia está para castigar a los malos. Nuestras autoridades deben castigar a los violadores, a los asesinos, a los narcotraficantes, etcétera. Todo el que hace lo malo, a todos los debe de castigar. No abrazos, no, los tiene que castigar la autoridad, dice la palabra de Dios. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y todos, queridos, todos tenemos autoridades. En la escuela está la maestra. ¿Quién es la autoridad? La maestra. ¿Quién es la autoridad en la escuela? El director, el prefecto. ¿Quieres que no te lleven a la dirección? Haz la tarea. ¿Quieres que no te reporten? No te vueles las clases. ¿No quieres que te reprueben? Estudia. Sométete a tus autoridades. En tu trabajo tienes un patrón, esa es tu autoridad. Obedece las reglas del trabajo. Hay una hora para llegar, hay una hora para ir a comer. Si dice que es de 1:30 a 2:30, no es de 1 a 3:30. Y manita, chécame la tarjeta. Obedece tus autoridades, sométete a tus autoridades. Porque tú que no te pasas un semáforo, tú que no robas un Oxxo, no tienes por qué estar con la paranoia de que, ay, suena una ambulancia y cómo anda el que cometió un crimen. Ay, y creen que lo van a agarrar a él, ¿no? Pero tú cuando oyes una ambulancia, una patrulla, no, hasta le abres paso, pásale. Hasta le das la cara y le sonríes. Porque no tienes nada que temer, ¿verdad que no tienes nada que temer? Porque no has hecho nada malo. Mira que ahora que estuvimos manejando en otros países, de veras que uno se educa, porque las leyes en cada país son distintas y de veras que un carril es para los que van en ese carril y van a dar vuelta a la derecha. Así son. Hay unos países en Europa. Este carril, son 5 carriles. Este carril es para el que va derecho y va de vuelta a la derecha.
Este es el que va derecho y va a dar vuelta a la derecha. Este es el que va derecho, este es el que va derecho y a la izquierda, y este es el que va a la izquierda. Yo le decía a mi esposa, mira qué educados. Son 5 carriles. En México estaríamos invadiendo los 5 carriles. En serio, hermanos. Si te metes al de la derecha es porque vas a dar vuelta a la derecha. Y si no te la das, rompiste las reglas, rompiste el reglamento. Y la gente es bien ordenada y todos obedecen las leyes. ¿Quién sabe cuántas leyes rompí yo? Digo, el primer día, hermanos, no sabía manejar bien por allá. Pero te educas. Andaba por la carretera con las luces apagadas. Yo no me había dado cuenta, nada más estaba prendido el retrovisor, digo, eso, ¿no? Y yo pensé que estaba prendido, eso estaban prendidas las de atrás. Y de repente se ponían enfrente de mí y me hacían las intermitentes y se seguían. Otro, decían, mira, mi amor, cuánta gente nos saluda. Y luego otro se pone junto a mí, me alcanza y me prende la lámpara del celular. Y yo, hola. Y me decía, hola. Y no entendíamos. Y nos decía, y que muevo, se me prende el switch, muevo y me hace una educación. O sea, aquí tienes las luces apagadas, ni quien te diga nada, ¿no? Ni te paran, bueno, me ahorré un ticket, ¿verdad? Pero es que son las reglas. Y si hay acotamiento, ¿saben para qué es el acotamiento en otros países? Para que pasen las ambulancias y para que pasen las patrullas y para si hay un accidente. Pero aquí el acotamiento es para rebasar. Digo, no debería de ser así. No debería ser así. Sométase toda persona, hermanos. Si en México muchas leyes no se guardan y muchas leyes no se cumplen, nosotros como cristianos cumplámoslas, hermanos, sin tirar basura, respetando la señalización, sometiéndonos a nuestras autoridades, orando por nuestro presidente, te guste o no te guste, ora por su salvación. Señor, oramos por la salvación de Andrés Manuel López Obrador, oramos por su alma, Señor. Tráelo a tus pies, Padre Celestial. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro presidente? Orar por su salvación, orar por Mauricio Curi, orar por por el presidente Sosa, orar por los presidentes municipales, orar por sus vidas. Pero nosotros no podemos estar en marchas y quiten al presidente y pongan y esto. ¿Se imaginan al apóstol Pablo y a los apóstoles, a Juan y todos protestando en contra del emperador Nerón? Porque mataba a los cristianos, los prendía como antorchas vivas. Ellos no lo hacían. Cuando se escribió este versículo, estaban enfrentando uno de los gobiernos más dictatoriales y más perversos que había en la historia del cristianismo. Tenemos que orar, Señor, síguenos concediendo en México libertad para predicar el evangelio. Síguenos concediendo el privilegio de reunirnos libremente aquí en Vida Nueva para el Mundo todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 12:30 de la mañana, libremente para alabar y proclamar tu nombre, y no como en China y otros países que venir a la iglesia son 5 años de prisión. Ahora, la Biblia dice sométanse a esas autoridades, pero cuando la autoridad de Dios es más alta que la autoridad del hombre, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el gobierno no nos puede prohibir ni leer la Biblia, el gobierno no nos puede prohibir hablar de Cristo, el gobierno no nos puede prohibir orar y el gobierno no puede prohibir congregarnos tampoco. ¿Qué hace la iglesia de China? Se congregan en lo que se llama la iglesia subterránea y viajan 2-3 horas y le despistan a las autoridades y se juntan. Y había un grupo de misioneros, un día les pasé este video donde fueron a compartir a China y donde
vieron que llegaban hermanos de diferentes lados, y yo viajé 5 horas, y yo viajé 6 horas, y yo tuve que burlar a la autoridad, pastor, y yo tuve que hacer esto para venir hoy a congregarme y a escuchar la palabra de Dios, y eran puros testimonios. Y luego el pastor decía: voy a leer el Salmo 23, versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? Y se levantaba un chino y lo decía de memoria. Y luego voy a leer Jeremías 23, 4. ¿Alguien lo quiere leer? Y otro chino lo decía de memoria. Y los misioneros estaban impactados y decían: oigan, ¿cómo le hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo es que se saben la Biblia? Dice: es que todos hemos estado en la cárcel, y como no hemos tenido Biblias, nos aprendemos en servilletas, apuntamos los versículos y nos aprendemos la Biblia de memoria. Al final del evento, los misioneros cristianos dicen: vamos a orar. Dice este misionero: vamos a orar para que nosotros podamos tener la fe que tienen ustedes, y vamos a orar para que ustedes sean libres y se puedan congregar con libertad. ¿Saben qué dijeron los chinos cristianos? No oren por eso, porque ustedes tienen iglesias en cada esquina, con asientos de piel, con butacas negras acolchonadas, con pisos de mármol, pero no se congregan. Y dicen los misioneros: vamos a orar para que el corazón de los cristianos en América regrese a ser un corazón genuino como el de ustedes. Vean todas las facilidades que tenemos, hermanos, y nos dejamos de congregar, no vamos a la iglesia. Dios nos diseñó a los cristianos para congregarnos, para estar con nuestros hermanos, para servir a nuestros hermanos. Desde el principio Dios delegó su autoridad tanto en la iglesia como también, como dice en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 3, y con esto voy a terminar. 1 Corintios 11, 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios delega su autoridad en el hogar. ¿A quién? Al varón. ¿Saben que ahora que fue el Día del Padre, hace el domingo pasado, salió una iniciativa? Hijo, ya es México con sus iniciativas, caray. Salió una iniciativa, yo no sé si no tienen nada que hacer los diputados, se ponen a inventar ya leyes, pero la iniciativa es quitar el Día del Padre en México. ¿Sí la oyeron? Que porque era patriarcado, que porque el varón no debe estar sobre la mujer. Digo, el hombre no es mejor que la mujer, es por cuestión de función, de autoridad que Dios puso al hombre como autoridad en el hogar de la esposa y de los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia. No un dictador tampoco. Y esto lo podríamos estudiar, y lo están enseñando en el estudio de matrimonios, San y Cristian, cada 15 días. Benditos los que están viniendo a los estudios de matrimonios, gloria a Dios por sus vidas. Pero dice la Biblia que como Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y muchas veces el hombre ha perdido la autoridad dentro de su hogar, delegando a la mujer la autoridad que le corresponde al hombre, y muchos hijos crecen sin la autoridad masculina, sin la identidad masculina. El gobierno, las autoridades civiles y magistrados, pero como también en la iglesia, como también en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, finalmente también Dios estableció una autoridad y se llama la iglesia.